Hola, bienvenidos. Un gusto saludarlos y darles la bienvenida a la clase de hoy en la que trabajaremos sobre la importancia de las decisiones muestrales en un proceso de investigación cualitativa. Y también abordaremos al finalizar todo lo que tenga que ver con diseño flexible, cronograma y presupuesto. Bien, cuando hablamos de muestra en cualitativa, en investigación cualitativa, vamos a ver que no nos constreñimos tanto en una muestra cerrada como se hace en las investigaciones cuantitativas. Por ello, y a mí me gusta mucho hablar de decisiones muestrales más que de muestra en metodología cualitativa. Y ya lo vamos a ver por qué, ¿no? Porque es este camino que vamos haciendo a lo largo de todo nuestro proceso de investigación y que nos va a ir dando las pautas, el campo, hacia donde vamos a ir diseñando nuestra muestra, ¿no? Entonces, por eso, cuando hacemos referencia al diseño en investigación cualitativa, también el proceso de las decisiones muestrales va a formar parte de este diseño de la investigación cualitativa. Como ustedes sabrán que es una muestra, es un conjunto de individuos o grupos sobre los que se va a efectuar una investigación, ¿no? Entonces, este grupo de personas, de poblaciones, grupos, comunidades, son los que nos van a ir dando el camino hacia donde ir planificando o diseñando nuestra investigación en el campo. La muestra se torna algo totalmente fundamental dentro de una investigación. Entonces, lo que vamos a ir tratando de ver es el diseño, ¿no? En el diseño, perdón, es el tema de las selecciones que vamos a ir haciendo de las muestras a lo largo de todo nuestro proceso de investigación. Bien, como ustedes saben, hay dos tipos de muestreo en investigación en ciencias sociales. Tenemos el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico, como saben, es aquel en el que todos los elementos que conforman una determinada población van a tener la misma probabilidad de ser escogidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir para ello? Se va a determinar el tamaño de la muestra y se van a seleccionar todos aquellos elementos que van a formar parte de esta muestra de una manera aleatoria, ¿no? Y donde los resultados que vamos a obtener a partir de esta muestra son posibles de ser generalizables a toda la población. Mientras por otro lado tenemos el muestreo no probabilístico, que es un muestreo dirigido, ¿no? Donde la selección de los elementos que van a ir integrando esta muestra van a depender del criterio del investigador, ¿no? Todos aquellos criterios que el investigador haya fijado para llevar adelante su muestra, ¿no? Los resultados, digamos, de esta muestra que nosotros hemos conformado desde este muestreo no probabilístico van a ser generalizables hacia adentro de la muestra, ¿no? Pero no los vamos a poder generalizar hacia una población. Entonces, lo que podemos ver es que el muestreo probabilístico va a ser un muestreo utilizado por los métodos cuantitativos, mientras el muestreo no probabilístico va a ser un muestreo utilizado por los métodos cualitativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente los métodos cualitativos los que buscan, ¿no? Es interpretar la particularidad del caso, ¿no? Entonces con ello es lo que vamos a trabajar, ¿no? Con esta
particularización de los casos. Por eso a los métodos cualitativos les interesa este muestreo no probabilístico, porque como lo que va a buscar la investigación cualitativa es interpretar la perspectiva del actor, es el propio investigador el que va a ir tomando las decisiones de cómo va a ir conformando su muestra, ¿no? A medida que va avanzando en el campo y va haciendo su trabajo de campo, como lo vimos en la unidad anterior. Bien. En este proceso que vamos a ir nosotros llevando adelante en el campo, ¿no? Con el fin de ir estipulando, ¿no? Cómo vamos a ir definiendo nuestra muestra, es decir, con quién, a dónde, ¿no? Es decir, ir definiendo algunos elementos que ya vamos a ver, nos vamos a encontrar con dos niveles de análisis que Gruber pone en juego, que es el nivel teórico y el nivel empírico. Nosotros vamos a tener en nuestro trabajo de campo, vamos a ir trabajando con estos dos niveles, ¿no? Con lo que desde el nivel teórico vamos a ir definiendo y con aquel nivel empírico, ¿no? Con el que vamos a ir trabajando en el campo, ¿no? Son estos dos niveles los que se van a ir conjugando y nos van a ayudar también a ir tomando las decisiones a lo largo de nuestro trabajo de campo, ¿no? Es decir, este nivel teórico donde partimos, ¿no? de un problema que hemos definido, ¿no? Y que hemos trabajado en nuestro campo. Es decir, ustedes fíjense cómo en esto de las selecciones muestrales también va a ir jugando nuestra flor, ¿no? En eso de definir en nuestro escritorio a partir de elementos teóricos, cómo se puede ir conformando la muestra y cómo también el nivel empírico que vamos desarrollando en nuestro trabajo de campo va a ir jugando, ¿no? Y va a ir definiendo también cuáles son aquellas decisiones muestrales que yo voy a necesitar tomar en el campo, ¿no? Es decir, por eso vuelvo a decir que cuando hablamos de muestra en metodología cualitativa, lo que estamos hablando son de decisiones que vamos a ir tomando constantemente en el campo, ¿no? En este ir y venir a campo, porque lo que nos interesa, y vuelvo a recalcar, es la perspectiva del actor. Entonces, cuando efectuamos nuestras selecciones muestrales, va a suponer hacernos tres preguntas muy importantes. ¿Qué o quiénes, cuándo y dónde? ¿No? En esto que nosotros damos en llamar caso, contexto y fecha, ¿no? El caso sería con el qué o quiénes vamos a trabajar, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro caso representativo? Y ya vamos a ver que la representatividad en la muestra cualitativa no es la misma representatividad que tiene la muestra en los métodos cuantitativos, ¿no? Es decir, vamos a tener que definir primero con qué caso vamos a trabajar, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuál va a ser el contexto en el que vamos a trabajar, ¿no? La significatividad de ese contexto para trabajar en ese caso. Y después el cuándo, que acá hay dos elementos que vamos a tener que tener en cuenta en el marco de la investigación cualitativa. Los tiempos pueden ser en nuestra investigación 1, 2 o más, ¿no? Es decir, todo va a depender de cómo hemos definido nuestro problema de investigación y en especial nuestra pregunta de investigación, que es la que se va a convertir en nuestro norte durante todo el proceso de investigación. ¿Por qué digo que puede ser una o más fechas? Porque puede ser la fecha donde el caso tuvo lugar y la trabajamos a la fecha, o puede ser que el caso sea actual y lo estamos trabajando, ¿no? Es decir, yo les voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo es el que ustedes conocen, que yo he trabajado con la inundación de Santa Fe en el año 2003.
Yo la inundación el análisis que hice, la investigación que hice de la inundación del 2003 en Santa Fe, la hice a partir del 2005, ¿no? Entonces ahí yo tenía dos fechas. La fecha en la que estaba desarrollando mi investigación y la fecha donde el hecho o el fenómeno político había tenido impacto, ¿no? O se había producido, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahí yo en esto de mis decisiones muestrales estoy trabajando con dos fechas o dos tiempos. Otro caso que les puedo citar es el que ustedes tienen que hacer. Hoy ustedes tienen que trabajar en sus trabajos de cátedra con el tema del coronavirus, ¿no? Y hoy lo están viviendo ustedes. Entonces, donde este tiempo y fecha es uno de la investigación y otro es en el proceso en el que están llevando adelante la investigación, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no?, este elemento del cuándo, el tiempo y fecha. ¿Por qué? Porque podemos tener una, dos o más fechas, ¿no? Todo va a depender de nuestra investigación, de nuestro problema de investigación y fundamentalmente de nuestra pregunta de investigación, donde tiene que quedar bien claro como, digamos, el tema de las fechas, ¿no? Porque es el contexto el que nos va a ir también constriñendo y nos va a ir determinando, ¿no?, determinadas pasos a seguir y maneras de abordar nuestra investigación, ¿no? Entonces, es importante que cuando vamos a hacer nuestras selecciones muestrales, definamos a partir de estos tres elementos, ¿no?, cómo vamos a abordarlas. Es decir, tenemos que tener en cuenta el caso, el contexto y la fecha. Y recalcando que en esta fecha puede haber una o más fechas, ¿no? Y eso va a depender siempre de nuestra pregunta de investigación y del caso en el que estamos queriendo. Bien, para la construcción de la muestra tenemos que tener algunos criterios o consideraciones, ¿no? Primero y muy importante es el tema de la consideración de la accesibilidad, aquellas consideraciones pragmáticas y de los recursos disponibles. ¿Por qué hago hincapié en esto de la consideración de la accesibilidad? Porque podemos tener la mejor buena voluntad de estudiar determinado tema, es decir, interpretar determinado tema, y no tenemos las condiciones de accesibilidad, ya sea por cuestiones geográficas, cuestiones burocráticas, cuestiones de tabú, ¿no? Es decir, hay muchos elementos que nos pueden hacer que no podamos acceder a un determinado campo o a un determinado tema, ¿no? Entonces, yo tengo que tener en cuenta, ¿no?, cuáles son aquellas limitantes que no me van a permitir entrar, ¿no?, al campo donde yo voy a encontrar o voy a ir tomando mis decisiones muestrales, ¿no? Entonces, fíjense en la importancia de esto, ¿no?, de tener en cuenta la accesibilidad al momento de tomar las decisiones de entrada a campo, ¿no? Algunas consideraciones pragmáticas y de recursos disponibles, es decir, yo voy a tener los recursos, y no solamente económicos, ¿no?, para hacer mi trabajo de campo en el lugar donde yo he elegido mi caso. Es decir, no solamente va a ser el recurso económico, va a ser el recurso humano, recursos idiomáticos, porque muchas veces elegimos campos donde se hablan determinados dialectos y nosotros no conocemos, ¿no? Entonces, es decir, todos esos elementos, ¿no?, tan importantes son lo que llamamos consideraciones pragmáticas. La posibilidad de trasladarme, de no trasladarme, ¿no? Son todos elementos que yo voy a tener en cuenta en el momento en el que yo empiece a trabajar con aquel caso, ¿no?, que he elegido para abordar mi problema de investigación, ¿no? Entonces, fíjense en la importancia de primero de hacerme esta pregunta, ¿no?, de ver si tengo limitantes en la accesibilidad, ¿no?, si tengo todos los recursos, si dispongo de todos los recursos necesarios para abordar
ese campo, ¿no? Por eso es tan importante cuando nos preguntamos en el dónde, tener en consideración todos estos criterios. Bien, después otro criterio muy importante a tener en cuenta, ¿no? Y acá es lo que yo recién les decía, que la representación en los métodos cualitativos no es la misma representación que tienen los métodos cuantitativos, es tener en cuenta el criterio de la representación. En los métodos cualitativos, la representación está dado por la significatividad del caso, ¿no? ¿Qué tan significativo es el caso que yo he elegido, ¿no? Para abordarlo desde los métodos cualitativos, ¿no? Entonces, fíjense, tener en cuenta esto, ¿no? Representación en cualitativa significa significatividad, valga la redundancia, ¿no? Es decir, tengamos en cuenta que la significatividad del caso es lo que le va a dar la representación a mi muestra en los métodos cualitativos, ¿no? Y otra cuestión importante a tener en cuenta, u otro criterio importante a tener en cuenta, es el criterio de la heterogeneidad. La heterogeneidad entendida como la diversidad. Recuerden que nosotros habíamos dicho que una de las características más importantes que tiene el paradigma cualitativo o el paradigma interpretativo es el en el que se plantea que las realidades son múltiples, ¿no? Y en esta idea de las realidades múltiples es cuando abordamos nuestra investigación tener en cuenta, ¿no? Esta heterogeneidad que existe más allá de que estamos analizando o interpretando un caso, ¿no? Entonces, es la importancia de reconocer que en la construcción de nuestras muestras vamos a tener heterogeneidades hacia adentro del caso, ¿no? Entonces, fíjense en la importancia, ¿no? También de mirar ello, de mirar que en nuestro campo vamos a tener diversidad, donde la realidad no es única, sino que las realidades son múltiples y construidas, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos tres elementos al momento de empezar a construir nuestras muestras. La consideración de la accesibilidad y de los recursos disponibles, ¿no? Y de todos aquellos elementos que la particularidad de nuestro caso así lo requiera, y trabajar con el criterio de representación desde lo significativo del caso y con el criterio de heterogeneidad, respetando y teniendo en cuenta que hacia adentro del caso que nosotros estamos trabajando va a existir una diversidad, ¿no? Entonces, la heterogeneidad mirada como las diversidades o las múltiples realidades que hay hacia adentro de nuestro caso. Bien, ahora vamos a ver qué tipo de muestras hay, ¿no? Es decir, las muestras que vemos en lo cualitativo son el lado opuesto, ¿no? De lo que son las muestras cuantitativas. Y vuelvo a repetir, cuando yo les hago la diferencia entre lo cuanti y lo quali, no quiere decir que sean, digamos, que no se pueden abordar de manera conjunta. Al contrario, digamos, hoy en día se está trabajando de manera complementaria, ¿no? Lo que pasa es que yo lo que estoy tratando de hacerles es mostrarles, ¿no? Las diferencias que existen, pero no quiere decir que son posturas irreconciliables, sino que al contrario. Hoy particularmente se está trabajando desde la triangulación metodológica. Bien, ¿cuáles son estos tipos de muestras que tenemos en los métodos cualitativos? Yo les he hecho tres clasificaciones, ¿no? Es decir, una que trabaja con la que define Guber, otro tipo de muestreo que define Juni Urbano y otro tipo de muestreo que define Saltalamacchia, ¿no? Son tres autores o tres investigadores que abordan los métodos cualitativos. Bien, vamos a empezar con el planteo de Guber, ¿no? Para Guber, ¿no?
estas muestras no probabilísticas están conformadas por las muestras de oportunidad y la muestra evaluada. Guber plantea que la muestra de oportunidad es cuando nos encontramos ante la posibilidad de un individuo que se ofrece, ¿no?, a dar la información que nosotros necesitamos y nos ayuda en todo nuestro proceso de construcción de nuestra investigación, ¿no? Es decir, hay una eventualidad, hay una posibilidad de encuentro. Está lo que se llama el rapport entre el informante y el investigador, ¿no?, que es ese feeling que vamos construyendo con nuestros informantes, ¿no? Que ya lo vamos a ver también, que es importante, ¿no?, tener en cuenta, ¿no?, porque muchas veces nuestros informantes en este rapport y en este caerse bien nos envuelven en un halo, ¿no?, en el que ellos nos van digitando nuestra investigación, ¿no? Entonces, lo importante es que este halo no nos envuelva y nos haga naturalizar determinadas acciones, ¿no? ¿Qué es lo que va a guiar todo este proceso, ¿no?, de esta muestra de oportunidad? Son los criterios flexibles con los cuales nosotros vamos trabajando en el campo y que los venimos viendo a lo largo de las unidades anteriores, ¿no? En esto que venimos diciendo, ¿no?, que uno va saliendo del campo y va definiendo, ¿no?, aquellos elementos que van a ser aceptados para nuestra investigación o descartados, ¿no? No hay un criterio preestablecido de selección, sino que una vez que entramos al campo, ¿no?, y vamos definiendo, ¿no?, cuáles son aquellos elementos que van a formar parte de esta muestra o de esta población que nosotros vamos a ir definiendo, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando, ¿no?, con esto de lo relevante y lo significativo, ¿no?, que es lo que va a ir definiendo a nuestra población bajo estudio, ¿no? Bien, entonces esto es la muestra de oportunidad, es decir, vamos a campo y vamos encontrando con aquellos informantes o aquellos sujetos que nos van brindando aquella información relevante y significativa, ¿no?, para nuestro proceso de investigación. Luego tenemos lo que Guber llama la muestra evaluada, ¿no? Es decir, el investigador va a hacer diferentes clasificaciones que van a ir definiendo aquella población a la cual nosotros necesitamos que sea parte de nuestra muestra, ¿no? Entonces, Guber plantea que esta muestra evaluada va a permitir contrapesar el excesivo particularismo de la muestra de oportunidad, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque le vamos a ir dando a diversos atributos o características a cada uno de aquellos elementos que van a formar, o sujetos, perdón, porque en cualitativa hablamos de sujetos, van a ir formando parte de nuestro proceso de investigación. Desde mi punto de vista, siempre se van a ir dando, las vamos a ir llevando adelante estas dos muestras en el campo, ¿no? Porque nos vamos a ir encontrando con aquellas muestras de oportunidad, pero desde el mismo momento en el que como investigadores vamos definiendo lo relevante y lo significativo, vamos evaluando nuestra muestra, ¿no? Una vez que uno ingresa al campo, uno muchas veces lo que hace es plantear el ingreso por una muestra de oportunidad frente a este panorama o este contexto en el que nosotros no conocemos cabalmente nuestro campo, entonces entramos con una muestra de oportunidad, pero a medida que vamos trabajando en nuestro campo y volviendo a nuestra mesa de trabajo, vamos a convirtiendo nuestra muestra en una muestra evaluada, ¿no? Y eso es importante entender que no es simplemente la muestra de oportunidad la que conforma nuestra investigación, sino que el permitirnos asombrarnos a partir de muestras de oportunidades nos van a ir ayudando también a definir nuestra muestra evaluada. Entonces, son momentos
distintos, pero que a lo largo de nuestro proceso de investigación son dos muestras que vamos utilizando, ¿no? Entonces, fíjense cómo se sigue definiendo acá esto de lo que yo les hablaba al principio, que no definimos muestras, sino que vamos tomando decisiones muestrales a lo largo de nuestro trabajo de campo. Bien, Juni y Urbano, en la misma, yo pienso que son dos calificativos distintos que le da las muestras, pero son, son muy similares a lo que plantea Guber. Habla de muestras intencionales y de muestras teóricas, ¿no? Sí, lo que pasa es que Juni y Urbano plantean que las muestras intencionales son pocos casos que vamos seleccionando intencionalmente como punto de partida, es decir, no nos deja sorprender el campo como plantea Guber con su muestra de oportunidad, sino que son algunas decisiones que nosotros vamos tomando para ingresar a ese campo, ¿no? Y las tomamos como punto de partida para nuestro trabajo empírico, ¿no? Y un segundo tipo de muestra que plantea Juni Urbano es la muestra teórica, ¿no? Entonces, que es un poco lo que Guber plantea como la muestra evaluada, ¿no? Porque, y acá muestra nuevamente esto de las decisiones muestrales que vamos tomando a lo largo del campo, ¿no? Porque está Juni Urbano plantea que estas muestras teóricas se van a caracterizar por la concreción de diversos procesos progresivos y secuenciales donde vamos ampliando o reduciendo nuestra muestra según aquellas categorías teóricas que nosotros hemos definido en nuestro problema de investigación. Pero fíjense que acá también Juni Urbano plantea aquellas categorías teóricas que van emergiendo en nuestro campo, ¿no? Es decir, no deja librado a un diseño constreñido nuestras muestras, sino que también deja entrever, ¿no?, este asombro de estas categorías que el campo nos va a ir introduciendo en nuestro proceso de investigación. Entonces tenemos como primer clasificación de muestras la de Guber, la segunda la de Juni Urbano y la tercera es la de Homero Saltalamaquia, ¿no? Que él plantea que hay tres tipos de muestras. Las muestras predispuestas, las muestras intencionales y las muestras por cuotas, ¿no? Y él plantea que en este tipo de muestras siempre se va a elegir intencionalmente cuáles van a ser aquellos elementos de la población, ¿no?, que vamos a ir eligiendo siempre teniendo en cuenta, ¿no?, cuáles son las características que nosotros vamos a querer estudiar desde nuestros problemas de investigación, ¿no? Y él plantea, ¿no?, que cómo vamos a darle representatividad a estas muestras, ¿no? Y él plantea que lo vamos a tener en cuenta, teniendo en cuenta, perdón, los conceptos que hemos definido, ¿no?, en nuestro problema de investigación, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a guiar, ¿no?, nuestros problemas, nuestras categorías definidas a través de nuestro problema de investigación. Entonces, estas son las tres maneras, ¿no?, de abordar nuestras selecciones muestrales, ¿no? Es decir, cómo vamos a ir definiendo en el campo nuestras decisiones muestrales. Bien, ¿qué criterios vamos a tener para seleccionar nuestras muestras, ¿no? Es decir, ya hemos definido el caso, hemos definido la manera de abordar nuestras decisiones muestrales, ¿no? Si vamos a hacer muestra de oportunidad, muestra teórica, intencional, depende de qué autor seguimos para ello. Vamos a tener que establecer
los criterios, ¿no?, de esa selección de las muestras. Tenemos la selección exhaustiva, ¿no?, como un criterio, que es muchas veces es el que se toma cuando trabajamos con una comunidad tan pequeña, ¿no?, que necesitamos cubrir la totalidad de la población, ¿no? Es decir, muchas veces trabajamos con este fin que tiene la investigación cualitativa y que es abordar la particularidad del caso, ¿no? Muchas veces trabajamos con casos tan pequeños, ¿no?, que tenemos que abordar a la totalidad de la población. Otro criterio que podemos tener en cuenta para nuestra selección muestral es la selección por cuotas, ¿no? Muchas veces, y es acá un poco donde se mete, ¿no?, esta triangulación metodológica que solemos hacer, ¿no? Es decir, vamos a pretender construir un modelo a escala de la población que tenemos como objeto de estudio, ¿no? Es decir, debemos las realidades múltiples que tenemos hacia adentro, ¿no?, la heterogeneidad de la muestra, y lo que vamos a pretender es construir un modelo, ¿no?, a escala de esa población que nosotros hemos seleccionado. Y un tercer criterio, y es un poco que lo habíamos visto ya, es el criterio de la bola de nieve o la selección por redes, ¿no? Es decir, vamos armando, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho esta bola de nieve, ¿no?, que es a través de contactos, ¿no?, contactos individuales, contactos por redes, ¿no? Entonces, nosotros vamos conformando nuestra bola de nieve o nuestra red. Recuerden que también saltando el cerco, ¿no? Es decir, en esta idea de que una sola bola de nieve no nos puede estar brindando la información que nosotros necesitamos, por lo cual tenemos que saltar el cerco, ¿no? Es un juego dinámico en esto de la bola de nieve o selección por redes, ¿no? Es un juego que vamos haciendo, ¿no?, a medida que vamos trabajando en el campo, ¿no? Y fíjense, vuelvo a insistir, en donde no trabajamos con una muestra definida, sino vamos trabajando a lo largo de nuestra investigación con decisiones muestrales. Bien, y nos tenemos que hacer una pregunta, ¿no? Es decir, con esto de que no definimos un número, ¿no?, de sujetos o de objetos o de elementos que van a ser parte de nuestra decisión muestral, ¿cuál va a ser ese número óptimo para definir nuestra muestra, ¿no?, para cerrar nuestra muestra? Porque las decisiones muestrales las vamos tomando en el campo, pero en algún momento vamos a tener que cerrar nuestra muestra. Y este número óptimo no tiene un número cerrado, sino que va a estar dado por lo que se llama la saturación teórica, ¿no?, la saturación de la muestra. Es decir, cuando al agregar un nuevo entrevistado o cuando al agregar una nueva situación de observación o un nuevo documento, simplemente agregaría información secundaria o información no relevante a nuestra investigación, ¿no?, o relacionada con nuestro objeto de investigación. Es decir, cuando un nuevo elemento no nos va a aportar nueva información. Entonces, allí es cuando hablamos de la saturación teórica. Y parece un concepto totalmente abstracto esto de la saturación teórica, ¿no? Es decir, y lo es un concepto abstracto, donde para poder definirlo lo tenemos que dividir, ¿no? Es decir, la saturación teórica, más allá de que esto abstracto que parece, uno cuando esté en el campo y cuando va trabajando con su proceso de investigación, es algo que se materializa, ¿no? Es decir, simplemente lo podemos ir materializando en el campo a este concepto tan abstracto como es el de la saturación de la muestra o saturación teórica. Y es un tema que vamos a ir trabajando también en los diferentes, cuando veamos técnicas de construcción de datos, porque para definir, ¿no?, cuando salimos del campo con nuestra técnica de construcción de datos, lo vamos a definir con la saturación de la muestra.
Bien, entonces hasta acá hemos visto, ¿no?, cuáles son todos aquellos elementos, criterios, decisiones que vamos a tener que tener en cuenta a lo largo de nuestro proceso de investigación, ¿no? Es decir, cómo vamos a ir definiendo esta muestra no probabilística que nos va a acompañar a lo largo de nuestro proceso de investigación. Y lo que sí quiero dejar en claro es que no es que entramos con la muestra definida al campo, sino que entramos, ¿no?, con un caso y hacia adentro del trabajo que vamos realizando en el campo es cuando vamos a ir definiendo nuestra muestra. Es decir, son el conjunto de decisiones que vamos tomando en nuestro trabajo de campo el que va a ir definiendo nuestra muestra y que la vamos a cerrar cuando veamos que haya saturación teórica, ¿no?, o saturación de la muestra. Es decir, las decisiones muestrales nos van a acompañar desde el mismísimo instante en que entramos a campo hasta el mismísimo momento en el que decidimos salir del campo para ya empezar nuestro proceso de análisis y de elaboración del informe de investigación. Y otros tres temas importantes y relevantes que tenemos que entender en este proceso de investigación es lo que se llama diseño flexible, y tener en cuenta también cómo definimos el cronograma y el presupuesto en investigación cualitativa, porque todo proceso de investigación va acompañado de un cronograma de trabajo y también de un presupuesto, ¿no?, para llevar adelante ese proceso de investigación. Bien, a nivel metodológico existen dos grandes tipos de diseños en metodología, ¿no? Es decir, está el diseño estructurado, ¿no?, y está el diseño flexible. El diseño estructurado es un diseño utilizado por los métodos cuantitativos y el diseño flexible es el que utilizamos en método cualitativo, ¿no? Es decir, a mí me gusta representarlo siempre a este tipo de diseño. El diseño estructurado sería una escalera donde yo, para poder bajar un escalón, ¿no?, necesito haber pasado por el escalón anterior, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo voy bajando la escalera, ¿no?, cumpliendo cada uno de los escalones por el cual está construido mi escalera. En cambio, el diseño flexible es un diseño, ¿no?, el de la flor, ¿no?, donde yo salgo a campo, puedo relevar determinada información, vuelvo a mi trabajo de escritorio y redefino, ¿no?, mi diseño, ¿no? Entonces, por eso hablamos de diseño flexible, ¿no? Es decir, nos ayuda a preservar, ¿no?, este derecho a modificar, alterar y o cambiar, ¿no?, durante todo el proceso de construcción de datos, ¿no? Entonces, en uno estamos constreñidos a cumplir etapas y en el otro no, en el otro estamos libres, ¿no?, de ir modificando, alterando o haciendo determinados cambios a lo largo de nuestro proceso de investigación. Dentro de este diseño flexible, a su vez, existen dos tipos de diseños: el diseño emergente y el diseño proyectado. El diseño emergente es aquel diseño en el que yo voy a campo sin siquiera haber pensado, ¿no?, un problema de investigación, ¿no? Conozco el tema, aproximadamente me interesa trabajar con determinada comunidad, pero no he logrado todavía definir ni siquiera un tema de investigación, ¿no? Entonces yo voy diseñando todo mi proceso de investigación a lo largo de mi trabajo de campo. Mientras que el diseño proyectado, yo entro a mi campo, ¿no?, con por lo menos algunos elementos que he tenido en cuenta y yo he diseñado, ¿no?
En este diseño proyectado es el que ustedes van a realizar a partir de sus trabajos práctico número 1 y trabajo práctico número 2 y que después va a terminar en ese trabajo práctico integrador, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar con un diseño proyectado, pero siempre teniendo en cuenta que este diseño proyectado es un diseño flexible, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ver que a lo largo de nuestros ingresos a campo y de nuestras reelaboraciones vamos a ir redefiniendo determinados elementos, ¿no? Entonces, tipos de diseños, dos, estructurado y flexible. El estructurado estamos constreñidos al cumplimiento de determinados pasos, mientras en el flexible podemos modificar o cambiar determinados elementos. ¿Por qué? Porque justamente lo que nos está interesando es interpretar la perspectiva del actor, entonces por eso nuestro proyecto tiene flexibilidad, ¿no? Y dentro de esta flexibilidad hay dos tipos de diseño flexible, que es el emergente y el proyectado, donde nosotros vamos a trabajar con un diseño proyectado, ¿no? Porque vamos a tener en cuenta determinados elementos al entrar a campo, ¿no? Vamos a tener un conocimiento no acabado, pero sí proyectado hacia lo que queremos abordar en nuestro trabajo de campo y a lo largo de nuestro proceso de investigación. Bien, otros dos elementos importantes que tenemos que tener en nuestro proceso de investigación, uno es el presupuesto y otro es el cronograma. Yo acá les he puesto aproximadamente dos tipos de presupuesto. No me voy a poner a definir presupuesto porque eso es algo que ustedes seguramente ya lo saben, ¿no? Por la materia finanzas públicas. Entonces, lo que yo acá les quería mostrar, dos tipos, ¿no? de presupuesto, porque el presupuesto va a depender de quien vaya a financiar nuestra investigación, pero un poco más detallado, un poco menos detallado, podemos tener en cuenta, digamos, un proyecto que está distribuido por gastos, ¿no? Donde se tiene en cuenta lo que es el gasto operativo, el gasto de movilidad, el gasto de servicios, gastos de formación, gastos de comunicación, ¿no? Y en otro que está dividido por el tema de bienes y servicios o bienes de capital, ¿no? Por rubros, ¿no? Uno por gastos y otro por rubros. Lo que sí, y si ustedes se fijan, y en investigación es muy común, también se fija, ¿no? ¿Qué es lo que pone la contraparte en el proceso de investigación? No solamente los aportes que te da la institución financiadora, sino también qué otro tipo de financiamientos o fuentes de financiamientos existen para ese proyecto, ¿no? Es decir, un proyecto puede estar financiado por varios organismos, ¿sí? Entonces es importante en el momento de cuando uno hace estos presupuestos también contar con la posibilidad de otras fuentes de financiamiento, ¿no? Que muchas también se ponen en esta fuente de financiamiento donde la institución, donde uno tiene sede de su proyecto de investigación le brinda. Porque, digamos, una sede donde uno radica un proyecto de investigación te da el lugar de trabajo, te paga un sueldo, te, te da espacios, te da a lo mejor determinados recursos, ¿no? Que contribuyen al financiamiento de ese proyecto de investigación, ¿no? Entonces, yo acá les he puesto dos modelos de presupuesto, pero no quiere decir que sean los únicos, ¿no? Puede haber, y en cada convocatoria para presentar proyectos de investigación, los presupuestos son totalmente distintos. Sí, conservan los rubros, ¿no? Es decir, desagregados de una manera u otra, los elementos que lo conforman siempre son muy parecidos, ¿no? Si ustedes ven en el caso de estos dos presupuestos que yo les pongo acá, tienen dos estructuras distintas, pero si ven hacia adentro, los dos
casi tienen en cuenta los mismos elementos para definir el presupuesto. Otro elemento importante en el proceso de investigación cualitativa es el cronograma, ¿no? Este cronograma que no es, yo se me ocurre poner en determinado mes una cosa u otra, ¿no? Es decir, em, muchas veces también el cronograma se nos convierte en una falacia, ¿no? En algo que hicimos y no cumplimos, ¿no? Porque muchas veces los imponderables a los que nos expone nuestro trabajo de campo nos hace ir redefiniendo también nuestro cronograma de trabajo. Yo cuando diseño particularmente un cronograma de trabajo, yo tengo en cuenta dos elementos. Por el cual está integrado el cronograma, que es el plan de actividades, que son todas aquellas tareas que yo necesito realizar para llevar adelante mi investigación, donde la defino de qué se trata cada una de estas tareas, ¿no? Y luego, ¿no? Teniendo ese plan de actividades o ese listado de tareas con la definición de a qué nos referimos a cada una de las tareas, vamos a trasladarlo a nuestro cronograma de actividades, ¿no? Si ustedes se fijan, este cronograma de actividades muestra la flexibilidad que tiene todo el trabajo de investigación cualitativa, porque no es un diagrama de Gantt tal como se plantea en un cronograma de corte cuantitativo, sino que está construido de acuerdo, ¿no?, a este ida y vuelta de nuestro trabajo de campo. Y otra característica, y que esto es algo totalmente particular de cómo lo vamos definiendo nosotros, fíjense que nosotros no hemos puesto el nombre de los meses, sino que pusimos mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6. ¿Por qué? Porque tomamos, muchas veces uno presenta un proyecto de investigación, o puede ser para una tesis, para un financiamiento, y no sabemos en qué mes lo vamos a empezar. Entonces, vamos a tomar como mes 1 el mes en el que lo empezamos. Ejemplo, ustedes van a empezar su proceso de investigación en abril, ¿no? Entonces, abril va a ser el mes 1, ¿no? Y así el mes 12 va a ser en marzo del 2021, ¿no? Entonces, el cronograma a mí me gusta definirlo por el número, digamos, por el mes en el que lo empezamos, ¿no? Por eso pongo mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, ¿no? Y el primer mes va a ser el mes en el que comenzamos nuestro proceso de investigación. Bien, bueno, y hasta acá hemos llegado en esta unidad, ¿no? Donde hemos visto, ¿no?, cómo trabajar desde nuestras decisiones muestrales, cuáles son todos aquellos elementos que tenemos que tener en cuenta para abordar nuestras decisiones muestrales en el campo. La idea esta de lo que es un proyecto flexible, que lo vamos a ver impactado también en nuestro cronograma, ¿no? Yo les voy a dejar también una actividad práctica para que podamos realizar y podamos poner, ¿no?, en contexto el tema de las decisiones muestrales. Bueno, espero que se encuentren bien, que haya sido clara. Cualquier cosa, ¿no?, que ustedes necesiten, me escriben, ¿no?, en el foro, y podemos llegar a hacer algunas consultas que sean necesarias. Les mando cariños y con el mensaje de siempre y en este contexto, ¿no? Por favor, cuídense y les agradecemos la colaboración que nos están brindando. Cariños para todos.